Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente y como siempre, espero y deseo que se encuentren bien, al igual que toda su familia. La semana pasada iniciamos ya con la participación directa de la industria con los seminarios técnico-comerciales. La aceptación fue muy buena. Así que los invitamos a ponerse en contacto con la AMENA para que conozcan los detalles y reserven las fechas que tenemos todavía disponibles. Por otro lado, y como se dice coloquialmente, pues el tiempo sigue volando. Este 2020 pasa y pasa muy, muy rápido. Parece que fue ayer cuando escuchamos el primer seminario de acuacultura dictado por la doctora María Teresa Viana. Pues bien, en esta ocasión también nos hará el honor de acompañarnos la doctora Tere Viana. Nada más que ahora va a ser en su faceta de moderadora de este seminario. Y quiero agradecer especialmente su participación, ya que ha decidido en este su día de cumpleaños compartirlo con todos nosotros, su familia amena. Tere, muchas felicidades. Te mando un fuerte abrazo y que cumplas muchos años más para que la amena se siga enriqueciendo con tus conocimientos y experiencias. Bienvenida, Tere. Gracias por aceptar. Oye, Jorge, no, pues mil gracias, ¿eh? Es Yo un gusto, Tere. que ni quería que supieran que cumplí años, porque ya ves que si de por sí mata me manda que ya voy de salida, ahora imagínate, va pasando el tiempo. Es que Mate está un poco equivocado, pero todo bien, Tere. No, muchas gracias, en verdad, y No, no, muchas al felicidades. contrario, mira, te agradezco muchísimo y realmente en esta ocasión tenemos una dúa espléndida de participantes. Realmente para mí es un verdadero honor eh, presidir estas dos conferencias. Y bueno, les voy a explicar que como van a ser hoy, es que vamos a tener los dos bloques. Entonces, en el primer bloque va a estar la doctora Arleta y en el segundo bloque el doctor José Antonio Mata. Va a ser de 40 minutos y les vamos a dar espacio para preguntas y al último vamos a ver si existen algunas preguntas que quisieran regresar para ambos ponentes y los dos van a estar con nosotros todo el tiempo. Y para empezar, quiero presentarles a Arleta Szrinska. Ella es polaca, estudió en la Universidad de Pomerania en Polonia, o a lo mejor en otra, pero no entendí bien el nombre, ¿verdad? Es un poquito raro. Y ella adquirió su título de bióloga, ha tenido muchos cursos sobre bienestar animal y siempre fue esa su preocupación. Hizo su maestría y su doctorado en fisiología animal en la Universidad de Cádiz, en España, con énfasis precisamente en el tema que es estrés en caso particular de los peces. Y gracias a que fue el mejor promedio de su generación en el doctorado, que sacó con honores el cum laude, fue que adquirió una beca para irse a trabajar en cualquier lugar del mundo en donde ella quisiera y afortunadamente nos escogió a nosotros y entonces estuvo con nosotros casi, digamos, vamos a decir, casi un año con nosotros haciendo investigación y fue realmente un honor para nosotros. Es una persona tan entusiasta, tan llena de conocimientos y de energía. Entonces, hasta ahorita, digo, a su corta edad, es una persona muy joven, tiene 10 artículos científicos, 4 capítulos de libro, y en el afán de no dejarla que se regrese a Polonia, pues entonces está ahora, no la pudimos de momento retener nosotros en la universidad y está trabajando en Maricultura Vigas, que es una empresa nueva o no tan nueva, con cuestiones novedosas en la producción de camarón y está como gerente de innovación y desarrollo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Arleta. Arleta, por favor, para que compartas tu presentación y bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. La verdad que nunca soñé que puedo dar alguna charla en amena. La verdad que
que eso siempre fue para mí algo tan grande y tan increíble que ahora me siento muy increíble estando aquí con esta familia de Amena, así que muchas gracias. Ahora mismo comparto la pantalla. Buenas tardes. Empezamos con un tema que quizás puede un poco ser interesante, pero antes de empezar todo, me gustaría decir que sí, soy fisióloga, soy bióloga, la verdad que estoy emocionada por este tema de estrés, pero también quiero admitir que no soy vegetariana y no voy a aquí hablar como una vegetariana porque me encanta comer los peces y todos los mariscos. Y creo que es un punto muy importante para entender un poquito el punto de vista como una científica que está hablando del estrés en los peces. Cuando estamos hablando realmente del estrés en los peces, nos llega una idea como que los peces se estresan, ¿es posible? ¿Realmente se estresan? Eso existe en los peces y luego pues siempre intento enseñar estos pequeños fotos de diferentes especies de los peces y preguntar, ¿existe el estrés en los peces? Si vemos estas caritas tan bonitas y tan sonriendo, ¿realmente eso existe? ¿Existe algunas sensaciones en los peces como organismos? Y aquí podemos confundirnos un poquito porque vemos un pez, por ejemplo, en la mano que acaban de sacar de agua, o un pez de profundidad que parece que está siempre enfadado. Y aquí llega una primera idea cuando estamos hablando del estrés, que es muy fácil para todos nosotros, todos que estamos trabajando con organismos vivos, de confundir algunos aspectos de estos animales por el tema de que estamos todo interpretando de nuestra propia perspectiva humana. Igual nos pasa con nuestras mascotas, con perros, gatos, tortugas, que estamos viendo unos animales y estamos pensando, ¿cómo es posible que estos animales están pasando mal o están pasando bien, si están sonriendo o nunca les falta nada? ¿Por qué? Porque de nuestra perspectiva humana estamos interpretando la mímica de la cara y muchas veces olvidamos realmente qué está ocurriendo porque estos animales no se pueden comunicar con nosotros. Eso hace que realmente el estrés de los animales es tan complicado de explicar. Y ahora cuando estamos pensando de cantidad de especies de que hay, realmente nos llega una idea de que si ya en el mundo se habla de bienestar o de las vacas o cerditos no estresados que comemos y hacen de estos animales un producto premium, un producto que nunca ha tenido el estrés en ningún modo y hace que el producto sale de mejor sabor o que tiene etiqueta de que es cruel, sin crueldad o han comido un alimento súper extra. ¿Por qué no lo estamos pensando en temas de los peces? Tenemos la verdad una cantidad enorme de los peces donde unos 300 especies realmente estamos cultivando tanto para el destino para comer como para peces de ornato. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo tema, por ejemplo, de legislación, de protección, de cómo se comportan, cómo están, de su bienestar? Pues realmente cuando estamos pensando de la industria de los peces, tenemos que pensar de que cuando hablamos de los peces no hablamos de ejemplares, estamos hablando de toneladas muchas veces de los peces, de kilogramos de los peces, y eso también es un tema muy importante cuando vamos a hablar luego del tema de estrés. Ahora, también tenemos este pequeño esfuerzo, quizás, no esfuerzo, pero quizás empujón por parte de FAO, por parte del Banco Mundial de Alimentos, que nos dice que hasta 2500 vamos a alcanzar 10.000 millones de personas. Es decir, vamos a subir unos 70% de población que va a necesitar pues comida, ¿no? Entonces, ahora mismo se estima, esos son datos de 2018-19, que en China se come unos 26 kilos por persona de mariscos y pescado, en África unos 8, en México unos 11.6, en España 42.9 y sigue creciendo, Francia y Suecia 34, 30. Ahora, ¿cómo podemos dar más
pescado y más mariscos a estas personas realmente si ya tenemos el problema de que el precio de la tierra donde queremos cultivar peces o mariscos está subiendo increíble, especialmente en Europa, que el precio de tierra para cultivo es muy, muy alto. El tema de gastos de agua, tanto dulce como salada, el tema donde podemos producir realmente cómo podemos hacer esto. Por supuesto, se recomienda que este consumo tiene que incrementar y que necesitamos más proteína de pescado y mariscos. ¿Cómo hacerlo? Realmente aquí viene otra respuesta, otra recomendación, que lo que ya se hizo con el tema de vacas y de cerdos es el tema de bienestar. ¿Por qué? Porque sabemos ya por la experiencia con otros animales que en el tema de bienestar de animales nos ayuda en que todo el esfuerzo que estamos haciendo para cultivar los animales, realmente todos salimos ganando. ¿A qué quiere decir esto? Es decir, que manteniendo el bienestar de los animales no tenemos mortalidad, no tenemos mortandad, no tenemos que gastar tanto en el tema de por ejemplo, de antibióticos, no tenemos que gastar tanto en químicos. Y ahora, estos realmente en cultivo de los animales se recomiendan los principios 5 libertades que se maneja como un estándar, cómo se debería de cultivar, por ejemplo, cerdos, por ejemplo, vacas. Pero ahora cuando estamos pensando en eso, cuando unos de las libertades dicen que es libre de sed, de hambre, de malnutrición, de malestar, de dolores, de miedo o de expresar su comportamiento, no se llega a la idea cómo los peces pueden estar libres de sed. Entonces aquí llega otra idea, un resumen de lo que se hizo y lo que se está haciendo en tema de los científicos más enfocados en temas de legislación en bienestar de los peces, donde nos propone estas 3 libertades, que dicen que los peces se pueden adaptar a su ambiente y que están en buenas condiciones de salud. Eso es una de las libertades, lo que se recomienda a que los peces mantienen su bienestar. Que los peces pueden expresar su propio comportamiento, es decir, que sí, que pueden estar, por ejemplo, nadando en cardumen cuando su biología lo requiere, que, por ejemplo, la sanidad está adecuada y lo que es, por ejemplo, de experiencias negativas también como el dolor de hambre, que tenemos que realmente evitar las experiencias negativas, por ejemplo, el tema de depredadores. Por ejemplo, en los estanques tenemos que eliminar el peligro que es, por ejemplo, los pájaros, es para mantener su bienestar. Y ahora el tema de hambre es un tema muy interesante porque mucha gente dice, pero yo alimento mis peces, entonces no están pasando hambre. Pero ahora entramos un poquito más detallado en el tema de hambre, que es un tema muy complejo. Y también el tema de bienestar, estamos mucho conectados con el dolor en los peces. Por supuesto, el dolor en los peces ha cambiado mucho en estos últimos años, la idea, porque pues nos hemos dado cuenta que los peces sí son los animales que también sienten el dolor. En el siglo XX, hace poco, se pensaba que como cerebro es poco desarrollado, no sienten nada, que como les falta neocórtex, pues no van a reaccionar al tema del dolor y que es realmente autorreflejo. Ahora sabemos un poquito más, ya está la ciencia más avanzada en este tema, ya sabemos que existen nociceptores que ya pueden reconocer el dolor, existen muchos artículos científicos sobre este tema, que pueden desarrollar, por supuesto, miedo, que tienen capacidad de memorizar, que ya seguro hemos visto estas pequeñas películas en Facebook donde ponen los peces que aprenden a saltar y muchas cosas más. También el tema de epigenética. Con todo esto y con todas estas experiencias que ya tenemos, podemos decir qué realmente significa entonces estrés. La definición del estrés ha cambiado mucho en los últimos años. Una de las primeras definiciones desde 1936 dice que el estrés es el estado en cual se encuentra un organismo cuando tiene que hacer frente a las perturbaciones que amenazan su equilibrio dinámico y su homeostasis. Y ahora
esta definición ha sido un poquito más desarrollada porque, como digo, la definición de estrés es un poquito más compleja. Ahora, para entender un poquito el estrés, siempre cuando estamos pensando en el tema del estrés nos llega esta idea que, es lunes por la mañana, tenemos que ir a trabajo, ya terminó el fin de semana, estrés es malo, nos enfermamos. Es la primera idea que llega a todos cuando estamos pensando en el estrés. Pero el estrés realmente es malo porque realmente existe el estrés. Y aquí llega la idea de que realmente estrés no siempre es malo. Y cuando vamos, por ejemplo, a un zoológico y vemos un león que está andando, está caminando de un lado a otro, pobrecito, de un lado y otro, de un lado y otro, uno puede pensar, pues tiene todo, pues es una jaula, tiene comida, tiene agua, pero está caminando de un lado a otro, pues algo le pasa, no parece nada feliz cuando tiene agua, tiene comida, tiene el techo, ¿no? Lo que ocurre que animales necesitan un poquito de estrés o un poquito de unos factores estresantes que les hacen su vida un poquito más cómoda. Y en este caso de león, por ejemplo, necesita algo que puede estimular su fisiología, que tiene que estimular sus ganas de vivir, que no es apático. Y lo mismo pasa en el tema de los peces. En el tema de los peces existe el tema del estrés, que, por ejemplo, ayuda, provoca muchas veces, por ejemplo, el estrés pequeño que ayuda a comer más. A veces es así. Por ejemplo, también para entender más el tema de eustrés, es cuando nosotros nos estamos preparando para un maratón. ¿Qué ocurre cuando estamos corriendo por la primera vez? Salimos unos kilómetros y realmente estamos cansados, ocurre estrés en nuestro organismo. Este estrés se llama eustrés. ¿Por qué? Porque tiene aspecto positivo, nos estimula nuestro cuerpo para mejor aprovechamiento del oxígeno, mejor aprovechamiento de glucosa y mucho más. La consecuencia de este eustrés, lo que ocurre es que estamos cada vez mejorando nuestro sistema cardíaco. Estamos mejorando nuestro sistema muscular, estamos apoyando mucho nuestro sistema inmune. Por supuesto, en el momento de correr, estamos haciendo un estrés a nuestro organismo, pero en este caso es eustrés. Ahora, cuando estamos pensando en el aspecto negativo del estrés, lo llamamos más como un distrés. Y es un estrés que normalmente provoca a nuestro organismo una reacción poco desagradable a largo plazo, donde normalmente nos enfermamos. Y, por ejemplo, más adelante voy a hablar un poquito más, pero el sistema de estrés, como dije, es una parte normal, natural. El estrés que ocurre desde siempre y en todos los organismos nos ayuda, por ejemplo, a evitar peligros, nos ayuda mucho a evitar depredadores o simplemente hacer una alarma a nuestro sistema. Y para que realmente para que el estrés no es tan malo para nuestros organismos, para los organismos de los peces, existen dentro de los cuerpos de los peces unos ejes, unas complejas cascadas que ayudan a mantener organismo en homeostasis. Entonces, cuando aparece el tema de, por ejemplo, el estrés por agentes químicos en agua, por factores internos, por enfermedades, por alimentación, existe unos ejes que vamos a ver adelante que nos ayudan en homeostasis. En tema de cultivo de los peces, ¿qué factores estresantes realmente pueden ocurrir? Pues hay el tema del medio ambiente, del medio donde están los peces. Aquí tenemos el tema de temperatura, de oxígeno, los niveles de, amoniacales, el pH y mucho más. También tenemos el tema de manejo. En tema de acuicultura que tenemos la captura, forma como se anestesia, cómo se clasifica a los peces, la carga, mucho más. Y un tema muy importante, muchas veces lo olvidamos, es el tema de alimentación. No solo se trata de cantidad de alimento que estamos dando a los animales, pero también qué contiene el alimento. El tema de minerales, de vitaminas, de sistema de suministro, cómo estamos dando el alimento. Y aquí me gustaría compartir un poquito el triángulo de cómo realmente todo está vinculado y conectado. Nutrición y alimentación depende también mucho del ambiente, es decir, hay peces que en muchas situaciones no comen, por ejemplo, en tema de
pH de agua que no está adecuado, de temperatura de agua que bajó mucho, en muchas especies los peces dejan de comer en este aspecto. También factores químicos dentro de agua y si peces comen o no comen, es una señal para nosotros que ocurre el estrés en los animales porque los peces han dejado de comer. No siempre es así, pero en mayoría de veces es así. Dependiendo de nutrición y alimentación que estamos dando a los animales, también afecta, bueno, no también, pero en mayoría de veces afecta la salud e enfermedades en largo plazo. ¿Por qué? Porque es tan difícil descubrir cuando la alimentación que estamos dando no es adecuada o que tiene toxinas dietéticas o que hay un problema de patógenos. Y aquí viene el tema de que mucha gente olvida de que las toxinas vienen de nosotros, es decir, de cómo realmente estamos almacenando alimento. Hay muchas personas que realmente se quejan por el tema de alimento cuando olvida de que está dando un alimento que es caducado o que está dando un alimento que fue mal almacenado y que pues desarrolla muchas toxinas, desarrolla hongos y sin darse cuenta de esta razón realmente está tratando dar alimento, pero realmente alimento que tiene toxinas a los peces. Entonces es un aspecto muy importante que muchas veces olvidamos. Ahora, cuando estamos hablando del estrés, podemos dividirlo a dos partes, a estrés agudo y estrés crónico. Pues suena bastante sencillo porque uno podemos decir un estrés agudo es un estrés cuando estamos manejando los peces. En este caso, por ejemplo, cuando los sacamos para una biometría, para pesar, medir, ver los peces. Y un estrés crónico es cuando, por ejemplo, estamos alimentando durante mucho tiempo los animales de mala calidad de alimento o de alimento que tienen toxinas. Y ahora con esta idea sería muy sencillo pensar de que estrés agudo es de corto plazo, de estrés crónico es de largo plazo. Realmente el estrés agudo nos referimos, fisiólogos, a un estrés que realmente resultados de este estrés duran en poco tiempo, son de corto plazo. Y de estrés crónico, cómo se recupera el organismo o cómo no se recupera el organismo, duran más tiempo. Y ahora cuando estamos pensando de cómo realmente ocurre toda esta cadena fisiológica dentro de los peces, podemos usar este pequeño dibujo que nos ayuda un poquito para entender qué ocurre y por qué es tan complejo el estrés dentro de los peces. El momento cuando ocurre el estrés, por ejemplo, por el manejo, es decir, que vamos a sacar un pececito para pesarlo, medir, ver cómo va el estanque, llega el primer señal, por supuesto, llega al cerebro, donde se libera muchas hormonas, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante de estas hormonas, y nos manda señal al todo organismo. La respuesta secundaria de este estrés es que realmente tiene que subir la glucosa y lactato dentro del organismo, cambia, por supuesto, el tema cardiovascular. Y ojo, es muy importante este tema para nosotros porque si alimentamos los peces con alimento que no es de buena calidad para estos peces, que no cumplen requerimientos nutricionales, los animales no tienen de dónde realmente sacar esta extra energía para combatir el estrés. Aquí también entra todo este sistema hidromineral y, por supuesto, en respuestas secundarias entramos al tema de sistema inmune. Es decir, aquí cambia la distribución y supresión del sistema inmune. Por eso es tan importante el tema de alimentación. La respuesta terciaria es cuando realmente ya el estrés dura mucho. Es decir, por ejemplo, el estrés dura mucho en el tema de alimentación no correcta, no específica para especie, con mala cantidad de ingredientes necesarias. Ahora entramos en el tema donde realmente todo este estrés afecta al organismo a manera que desarrolla las enfermedades. También, desgraciadamente, los peces dejan de crecer. Su comportamiento cambia. Y por supuesto, muchas veces no es posible la reproducción. Y aquí digo, por ejemplo, del tema cuando estamos con los peces, con los reproductores. Muchas veces no nos damos cuenta hasta último momento que hasta esta respuesta terciaria que algo está pasando y estamos buscando todos esos factores de calidad de agua, de esto, de otro, cuando realmente, por ejemplo, es el tema del estrés por alimentación.
Y ahora, sistema de adaptación general es el sistema lo que normalmente se usa para explicar un poquito más lo que estos ejes que mencioné hace unas diapositivas. Hipotálamo es la parte del cerebro realmente que libera todas estas cadenas de factores hipotalámicos, activa el sistema nervioso, pero no quiero entrar aquí a los detalles. Lo que único me gustaría entrar es que cada vez la ciencia nos añade un poquito más de información, un poquito más de los factores. Y aquí, por ejemplo, hemos descubierto en estos últimos años, en eso estaba trabajando yo, que muchos factores hipotalámicos son unas cosas muy sencillas, muy chiquitas, muy difícil de detectar al principio, pueden estar también afectados por el tema del estrés. Dos más comunes sustancias químicas que siempre hablamos cuando hablamos del estrés es el cortisol y son catecolaminas. Catecolaminas realmente es adrenalina y noradrenalina más conocida en... Cuando estamos regresando a nanopéptidos, lo que acabo de mencionar, que es bastante nuevo porque son los estudios en estos últimos 2 años, nos llega una información que estrés, aunque sea corto plazo, aunque sea casi... que muchas veces decimos que no tiene mucho sentido, realmente puede afectar el cerebro de los peces, y si afecta el cerebro de los peces, afecta absolutamente todo. El sistema inmune, el sistema cardiovascular. Podemos ver los cambios muy específicos. También muchos científicos hablan de indicadores fácil para diferenciar. Por ejemplo, que algunos peces están más agresivos, que hay una integridad de las aletas, es decir, que las aletas se ven muchas partes dañadas, y es un indicador muy conocido en el cultivo de los salmones, que realmente ubica que algo no está bien, que por ejemplo hay unos problemas con densidades. Densidad también puede ser un tema muy específico dependiendo de la especie. ¿Por qué? Porque cada especie tiene su propia necesidad. Cada especie tiene sus propios requerimientos. Muchas veces cuando estamos pensando en los animales, en los peces, estamos comparando un salmón con un maji-maji o un salmón con seriola o con trucha, y estamos pensando o estamos tratando de meter toda esta fisiología y todas las necesidades de estos animales a un saco. Y realmente pensando que todos son iguales. No, una diferencia entre salmón por ejemplo, maji-maji es, por ejemplo, como comparar un elefante con un ratoncito. Pues bienestar de un elefante va a ser un poquitín diferente que de un ratoncito. Y ahora, hablando de indicadores de estos bienestar, de estos estrés, cuando estamos hablando de la agresión, muchas veces agresión viene de muchos factores. Entonces, yo aquí no estoy, por ejemplo, diciendo que agresión es un factor 100%. Seguro que es de indicador de mal bienestar. De integridad de aletas, igual, por supuesto, está súper bien indicado en salmones. Hay muchas publicaciones y es algo que es muy sencillo ver en la primera vista. También muchas veces olvidamos que los daños en las aletas que vemos normalmente ya tienen mucho tiempo, ya tienen, es una entrada para patógenos, es una entrada para bacterias, es una puerta para bacterias, y muchas veces identificamos cuando es demasiado tarde, cuando ya tenemos una enfermedad por no mantener el bienestar de los animales, y las aletas empiezan desde las aletas. Lo mismo de condición corporal, también tenemos que muchas veces recordar que condición corporal de los factores que estamos midiendo puramente matemáticas, no siempre tenemos que confiar 100%, y también actividad ventilatoria, por supuesto, es lo más sencillo que podemos ver que algo está pasando con nuestros peces inmediato, es bastante sencillo. Por ejemplo, en el tema de por ejemplo, de muestreo, pues podemos ver en cuál momento ya algo está pasando no bueno. Y aparte de todos estos indicadores, existen indicadores que no fallan realmente, y son indicadores metabólicos. Y aquí podemos ver en esta gráfica los indicadores más sencillos que realmente se puede medir de la sangre,
por ejemplo, el tema de glucosa, como he dicho, en primero podemos hasta diferenciar en cuál etapa del estrés están los peces. También en hígado, estos procesos de liberar la glucosa también son muy importantes, dar este empujón de energía al cuerpo de los peces que están sufriendo, que algo le está pasando. El tema del cerebro también. Todos estos factores, estrés agudo, como podemos ver aquí, es una pequeña gráfica que hice en mi tesis, donde estudié cada de estos detalles, cada de esta parte del metabolismo, para darme cuenta que estrés agudo puede ser igual peligroso que estrés crónico, es igual complicado de entender y prevenir que el estrés crónico, porque realmente afecta muchas partes del cuerpo y no siempre es tan fácil para recuperar. Es muchas veces que la gente dice, no, pues yo saqué un pez a unos 5 minutos, luego le devolví al tanque y ya está súper bien. Realmente estrés agudo puede convertirse en estrés tan fuerte, un golpe tan fuerte, que el día siguiente venimos y tenemos medio tanque vacío porque pues, los peces están muertos. Y solo porque le hemos sacado 5 minutos a los peces, por ejemplo, para el tema de vacunación. Entonces es un tema bastante delicado y bastante sensible. También, por ejemplo, el típico caso de los estudiantes que están trabajando con unos peces nocturnos y pues vienen para verificar los peces en laboratorio. Y por supuesto tienen un experimento de parte de luz, 24 horas de luz, 24 horas de noche. Llegan a un laboratorio donde tienen los animales de noche, encienden luz para ver los animales, cómo se comportan y de repente ven que todos los animales están inmediatamente muertos. ¿Qué ocurre? Pues el estrés por encender la luz. Y todas estas cosas muchas veces no estamos pensando en día a día cuando estamos trabajando como investigadores, como acuicultores con los animales, porque no nos damos cuenta realmente de qué está pasando. También el tema de alimentación. El momento cuando alimentamos los organismos ya es un estrés, porque estos peces tienen que combatir por alimento con otros animales. Ya empieza un estrés que da un golpe de adrenalina. Ya estos animales están listos para comer lo que pueden y este caso también es dependiendo de nosotros, si nos damos cuenta y cómo alimentamos estos animales, que tenemos que pensar también que los animales es un estrés que un poco queremos, por supuesto, para que el organismo se activa y come todo y se aprovecha de todo el alimento, pero también es el estrés que no queremos a largo plazo porque pues, hay algunos individuos no lo van a sobrevivir. Igual es el estrés crónico. Estrés crónico siempre me gusta poner el ejemplo de alimento que por muchas razones le estamos comprando, desarrollando, estamos pensando que es muy bueno, en corto plazo, unos 2 meses nos funciona súper bien y de repente algo está pasando y tenemos una mortalidad, muchas veces mortandad, y no sabemos lo que pasa. Todos los valores de agua están súper bien, todas las condiciones están súper bien, no hemos cambiado nada. Y lo que vemos que realmente es último caso que muchas veces se da cuenta que el alimento que estamos dando a los animales es simplemente de mala calidad. Por eso muchas veces yo intento hablar con las personas y decir que no se puede de verdad ahorrar en tema de alimento de mala calidad o de calidad que no sabemos ni siquiera de dónde es. ¿Por qué? Porque a largo plazo siempre se paga las consecuencias. Y aquí el estrés crónico es un ejemplo donde realmente podemos ver que algo no está bien. Alguien me va a preguntar, ok, pero pues alimento siempre me funciona unos 3 meses y luego un cuarto mes o quinto pues no está bien o por ejemplo en algún momento no funciona bien. Pues el problema es que tenemos que estar conscientes qué estamos dando a los animales, que tienen que cubrir los valores nutricionales y realmente de calidad que necesitamos para estos animales. Por supuesto, tilapia va a comer diferente que una seriola o un atún. Y de eso tenemos que estar muy conscientes y realmente estar más estudiando este tema. Y ahora, ¿por qué todo esto del estrés? ¿Por qué todo esto del bienestar? Pues por eso, y la verdad que es una imagen un poco chistosa, pero me podría poner aquí porque refleja muchísimo lo que todos
nosotros estamos haciendo. Nosotros que estamos produciendo los animales, nosotros que estamos produciendo alimento, nosotros que estamos vendiendo, nosotros que estamos investigando. Todos nosotros queremos ser los reyes de nuestro tema, de nuestro conocimiento que estamos haciendo. Y muchas veces esta corona se nos está escapando porque nos olvidamos de muchas cosas. Y es una portada de tesis de un gran colega y compañero que toda su vida está estudiando temas del estrés de Dorada, de Sparrow Sabrata en España, y me permitió usar esta portada para explicar un poquito el tema de bienestar y de estos temas. Pero ahora, ¿por qué estamos estudiando realmente? ¿Por qué debería de importar a cualquier persona el tema de bienestar? No es solo el tema de cultivo, porque manteniendo el bienestar de los animales lo que me permite es que no voy a usar tantos antibióticos, no voy a usar tantos químicos. ¿Por qué? Porque mis animales están felices, y que significa que no se enferman, porque vamos a evitar todos estos problemas de estrés crónico o agudo. Están en condiciones perfectas para su biología. Y cuando tenemos esto, pues no necesitamos químicos, no necesitamos ninguna sustancias químicas, ningunos antibióticos, tenemos los peces y animales felices. Y la verdad es que uno de los más grandes empresas del mundo ya está implementando el tema de bienestar, ya saben qué importante es y realmente que pueden ahorrar con este tema mucho, mucho dinero. Pero ahora, ok, yo no soy cultivador de peces, porque a mí me debería de importar este tema. Es muy importante transmitir este mensaje para todos ustedes, porque casi todos estamos comiendo los peces. Y es importante entender que los peces tratados bien, como cualquier otro animal, vaca o cerdo, tratado bien, sabe mejor. Es simplemente simple que el plato siempre va a ser mejor cuando el animal ha sido tratado bien. Aquí estamos, por ejemplo, el tema de sacrificio, si un animal, en este caso pez, ha sufrido algún tipo de inconveniente, ha sufrido antes de su muerte. El momento cuando animales sufren, empiezan toda la cadena de liberarse, como hemos dicho antes, el tema del estrés, se liberan muchas hormonas, se liberan muchas sustancias químicas, cual se mantiene en el cuerpo, porque claro, un animal no va a tener tiempo para liberarse de estas sustancias. Más sustancias químicas tienen que no queremos tener en nuestro cuerpo, no queremos tener en el cuerpo de los animales, más se mantienen, y todas estas sustancias se mantienen en el cuerpo que luego vamos a comer. Tenemos que hablar así. No es solo un pez, pero también es un cuerpo de pez que vamos a comer. Cuando estamos hablando de esto, porque el estrés consume la fuente de energía que necesita de algún lado. En tema de que si vamos a pescar mucho tiempo, si pescamos el pez, intentamos sacarlo durante mucho tiempo, estamos luchando mucho tiempo con este pez, por supuesto el pez queda agotado y ya pues, es más fácil sacarlo, por ejemplo, de río, ¿no? Es un ejemplo no de cultivo, pero es un ejemplo que me gustaría compartir para que todos entendamos un poco este tema. Los peces luchan. Cuando luchan, se liberan muchas hormonas, como dije, que necesitan mandar esta energía al cuerpo y se luego mantienen porque pues estamos sacrificando los peces. Lo mismo pasa en peces de los cultivos. La forma de sacrificar los peces es una forma que indica realmente si el producto es premium, si el producto es de buena calidad. Pero no solo se trata del plato, no solo se trata del sabor, se también trata de cómo se mantiene este pescado, por ejemplo, en nuestro frigorífico. Muchas veces compramos un pescado, llegamos a la casa, lo ponemos en frigorífico y en unas horas o a veces minutos empieza a oler súper mal. Y no nos damos cuenta qué está pasando, si no acaban de decir que es de la pesca de esta mañana, que no tienen ni horas. ¿Por qué pasa esto? Pues por todas estas sustancias químicas que se mantenía en el cuerpo de los animales mientras que luchaba por su vida y realmente es lo que pasó, que se mantiene y realmente empieza a oler mal. Muchas veces nos pasa esto a prácticas con los estudiantes del tema de los peces, que vienen con sus peces para verificar en clase
cómo son los peces, forma de corte, pues unas cosas didácticas. Nos traen unos peces que dicen que son súper frescos, que son de unas horas, de acaban de sacarlos, y realmente pues sí, no se puede aguantar el mal olor, la textura de carne es muy mala y muchas cosas más. Todos estos provocado por el tema del estrés y el sufrimiento de los animales que han tenido. Más estudios cada vez llega a este tema y también estos estudios protegen nosotros a consumidores, protegen a nosotros para que no hay ningún tema de estos, de malas experiencias con el pescado. Otro tema también, por supuesto, es el aspecto de los peces. Decimos muchas veces que hemos comprado este pez, es de cultivo y todo eso, pero pues no tiene el color adecuado como los peces, por ejemplo, de pesca. Y aquí entramos en un tema muy sencillo. Pues de pesca los peces han sufrido tanto y tienen tantos productos químicos de varios orígenes, también de origen fisiológico por el tema del estrés, que tienen otro color que estamos acostumbrados. No es por el tema, por ejemplo, de que el pez de cultivo, de acuicultura, es peor. Muchas veces es mejor, muchas veces tiene mejor color. El tema es simplemente que mucha gente también se preocupa, no, yo produzco este pescado, este pez y realmente pues los clientes no me quieren comprar porque seguro es alimento que le estoy dando o algo. No es alimento, simplemente por el tema del estrés cambia el color de filete al final. Es este tema que muchas veces no pensamos en este tema, que muchas veces queremos culpar el alimento que han dado en cultivo de los peces cuando no es así. Aquí en esta foto podemos diferenciar realmente filetes de un pez estresado y un pez donde se redució el estrés. La verdad que los campeones mundiales del tema de bienestar de los animales son los japoneses. Ellos sí saben exactamente por la cultura y los años de experiencia de consumo de pescados de toda su vida, pues cómo valorar una buena calidad de pescado, cómo valorar todos los productos que tenemos de pescado. Y con esto me gustaría simplemente resumir por qué es tan importante el bienestar, simplemente porque es ético, no queremos que sufran los animales, pero dije yo no entro en el tema de ético porque es otra conversación. Podemos ahorrar el dinero porque, como digo, el tema de que no tenemos que usar antibióticos, los peces no se enferman, no tenemos que usar químicos. Por supuesto, mejor sabor y calidad. Hay muchos estudios sobre esto, también de gastronomía. Y, por supuesto, los felices trabajadores y menos preocupaciones, porque, claro, cuando no hay problemas con el tema de los peces, que no hay mortalidad, que los peces no se enferman, porque están de acuerdo con bienestar, con su biología y se les tratan bien en las condiciones que están, realmente no tenemos que preocuparnos porque no tenemos tantos problemas. Cuando no tenemos tantos problemas, los trabajadores están felices y todos estamos felices. No quería entrar aquí en el tema más detallado porque mi compañero, doctor Mata, va a explicar un poquito más estos detalles, pero espero que todos podemos entender un poquito ahora mejor el tema de bienestar, porque es tan importante, y que sin bienestar realmente, aunque lo vamos a dar el mejor alimento de los peces, van a ser otro factor que va a afectar nuestros peces, por ejemplo, la calidad de agua, porque no mantenemos la calidad de agua correcta, que va a afectar los peces o simplemente cómo tratamos los peces en tema de transporte. También el tema de transporte es un tema muy delicado que realmente pues puede afectar de una forma muy fuerte. La verdad, por mi experiencia de bienestar, yo en estos últimos años, de hecho, en último año en Universidad de Ensenada, estaba intentando también buscar cómo se puede minimizar el estrés por el tema de transporte, por el tema por ejemplo, de manejo, de transporte, de manejo, por ejemplo. Y la verdad que sí, cada vez existen más estudios, más empresas que salen con el tema de cómo se podría mejorar el tema de bienestar, especialmente en estas situaciones que son inevitables, por ejemplo, el tema de transporte, que es tan importante para todos que cultivan los peces. Y aquí me gustaría
terminar y decir muchas gracias a todos por esta posibilidad. Por esta posibilidad de hablar y explicar un poquito el bienestar de los peces. Muchas gracias. Violeta, mil gracias. Una excelente plática. Y bueno, aquí tenemos varias preguntas del público. Me preguntan, o más bien te preguntan, que si se considera el estrés, cambio de agua o nubosidad, ¿qué pasa con el uso de motor en lancha para alimentar a los peces, nivel de oxígeno en el agua, otros? Sí, sí, claro. Todos estos factores pueden ser estresantes porque en la naturaleza también los animales están estresados, no que están en condiciones perfectas y están felices y contentos. Por supuesto, tenemos tema de motores de las lanchas. Por supuesto, todos los animales se estresan por este tema. No es un tema nuevo. Ya sabemos, por ejemplo, que una mortalidad de los animales en Mediterráneo por este tema. Y todos los animales. Pero ahora, el estrés, como dije, de un estrés que de corto plazo, que los animales se pueden recuperar, que pasó algo al lado de nosotros, pero pasó y ya se fue, no nos afecta tan fuerte. Es, por ejemplo, si estamos cerca del aeropuerto, pasó un avión súper cerca de nosotros, ruido horrible, nos estresamos. Lo mismo pasa a los animales, a los peces. Ahora, si eso pasa más a menudo, cada ratito, pues los peces sí entran en un tema del estrés crónico. Por eso es tan importante manejar un poquito mejor las condiciones en que están los peces. El tema de cambio de agua, por supuesto, ¿cómo hacemos el cambio de agua? Si hacemos mucho, no sé, si sacamos los peces, hacemos algún golpe de los tanques, por ejemplo, pues sí, tenemos que evitar este tema, pero el tema de cambio de agua es algo natural. Los peces en el mar o en el río también están nadando en diferentes partes de agua. No siempre agua tiene las mismas condiciones todo el tiempo. Es un estrés que también puede ser positivo. ¿Afecta a los organismos? Sí afecta, pero quizás estimula más para aprovechar más de toda esta comida muchas veces que tenemos para los animales. Uh-huh. Otra pregunta, comparando el estrés que sufren, por ejemplo, tilapia, lobina, trucha, camarón, me imagino que la pregunta va por ahí, ¿qué elegir? Por ejemplo, pilas de agua dulce o en el caso del camarón, agua dulce, agua de mar, ¿será una cuestión de estrés también? ¿O moluscos? Siempre elegir la especie que sabemos todo. Entonces, por ejemplo, sabemos todo del salmón y todavía estamos muy sorprendidos con el tema cómo se estresa el salmón. Hay muchas empresas en Noruega o en Chile que realmente manejan muy bien el bienestar y todavía les sorprende algunas cosas nuevas porque los animales se estresaron. Conociendo la biología del organismo, podemos darle el mejor bienestar y que significa va a ser lo más sencillo para cultivo. Es decir, la biología, el conocimiento de biología, que realmente cómo vive este animal en naturaleza, cómo come, qué come, cuándo come, nos da información para mantener el bienestar. Perfecto. También hay otra pregunta. Cuando se presenta ya un síntoma por estrés crónico, sí, una vez que se retira el estrés que ya se localizó como crónico, ¿cuánto tiempo pasa para revertir los daños? Sí. Y dicen saludos y qué excelente plática. Muchas gracias. La verdad que es un tema muy delicado porque depende de la especie. Muchísimo depende de la especie. Una tilapia va a reaccionar muy diferente al mismo estrés crónico que, por ejemplo, una seriola. Pues son especies muy diferentes. Uno es más sensible, otra es menos sensible. Por ejemplo, muchas veces este daño no se puede recuperar. Lo siento mucho, pero pues muchas veces el estrés crónico es tan fuerte, es tan duradero, especialmente en desarrollo inicial de los peces, que afecta al resto de la vida de los animales. Eso pasa con todos los animales, no solo con los peces. Por ejemplo, el tema de alimentación, pues en algunas especies también podemos recuperar, por ejemplo, mala alimentación con tema de alimentación compensatorio. También que existe, ¿no? De que podemos
dar el mejor alimento, ¿no? De mejores calidades, de valores, de vitaminas, pero no siempre son los resultados que queremos obtener. Depende mucho de la especie. Perfecto. Cuando, a ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí, en el caso de jaivas, por ejemplo, jaivas, cangrejo de mar, langosta, langostina o de agua dulce, tradicionalmente se cocinan en vivo, o sea, se meten al agua hirviendo. ¿Puedes decir algo al respecto? La verdad que es un tema que ahora mismo, si recuerdo bien, hay países como Australia y creo que parte de Estados Unidos, pero no quiero mentir, no estoy segura, que de hecho está prohibiendo esta práctica sinceramente bárbara para los animales, pero porque sí sabemos que estos animales, por supuesto, también sufren y no es una forma rápida de sacrificar un animal y nada agradable. Pero sí, por ejemplo, creo que en Australia ya está prohibida esta práctica de cocinar los animales. Entonces, no sé, creo que también había algunas, este tema de legislación en Estados Unidos, pero no estoy segura. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de invertebrados, precisamente corolario a esta pregunta, en el caso del camarón y langosta, ¿existen el mismo funcionamiento como nos lo mostraste de estrés? ¿Donde interviene el cerebro, todo? Existe parecido, es decir, ya tenemos un poco diferentes sustancias químicas, pero sí existe. Pero ahora, el tema de camarón es un tema muy delicado y muy sensible porque todavía regresamos realmente al siglo XX o incluso antes y hay mucha gente que dice pues que no, que estos animales pues no sienten nada, les da igual, ¿no? Que si sufren o no sufren, si hay dolor o no hay dolor. Entonces tenemos que otra vez regresar al tema de estudiar un poquito más las hormonas de los camarones, por ejemplo. Y hay varios estudios, si recuerdo bien, en La Paz estaban estudiando mucho el tema del estrés de los camarones. Y la verdad que sí han descubierto que hay muchas sustancias químicas que son indicadores del mismo tipo del estrés, por el mismo tipo del estrés que en los peces en camarones. Entonces, la verdad que aquí falta un poquito más el tema de legislación, que yo creo que aparece en los próximos años, que ya hay primeros intentos en la Unión Europea que intenta poner los camarones como los animales que sienten dolor y que se tiene que como que proteger un poquito más en el tema de cultivo, por ejemplo. Uh-huh. Lo mismo que se hace ahora con los peces. Ok. ¿Es posible calcular el daño económico que tenga una empresa por la cuestión de estrés? O sea, ¿se podría dar una cifra de una pérdida de un X porcentaje? La verdad que, como digo, eso mucho depende de la especie. Porque alguien que cultiva tilapia y se siente en la misma mesa con alguien que cultiva atún, creo que pueden dar mejores valores que realmente yo. Pero para entender un poquito más, atún, por ejemplo, es una especie muy delicada, es una especie muy exigente. Y los empresarios de los atunes saben mejor el tema de todo este peligro por no mantener el bienestar y que es un gasto enorme y comparable realmente de no mantener el bienestar que mantener el bienestar. Y aquí estamos entrando en el tema de alimentos y aquí estamos entrando de temas de jaulas, de cómo se cultiva y mucho más. Por eso digo, muchísimo depende de la especie, la forma de cómo se cultiva y digo, es un tema muy, pero seguro sí se podría dar un valor. Ok. La foto que mostraste en donde está un filete normal y uno blanco, me preguntan que si fue un resultado de un estrés crónico o agudo. Recuerdo que es el estrés agudo, es forma de sacrificio de los peces. De hecho, en cada foto que puse en la presentación es de origen de la foto. Pueden buscar la información. Si no tiene origen, son mis propias fotos. Entonces, pero es por el tema de sacrificio de la forma de Ikijime, que ya sabemos y mayoría de las empresas grandes está usando la forma de sacrificio de los peces para que los peces no sufran. Uh-huh. Cuando hay un estrés por una mala alimentación o que tenga un origen de alimentación, ¿qué indicador estarías buscando ahí o podrías buscar?
para ver si hay un estrés de alimentación. Sí, por supuesto, ya en la primera ya podemos ver que algo está pasando con el tema de FSR, de crecimiento también. Es el primero como más sencillo que podemos ver. Muchas veces hay unas especies, por ejemplo, que no quieren comer. Hay muchas especies que no quieren comer alimento porque, por ejemplo, hay especie de Mediterráneo que realmente prueba alimento y si el alimento no es adecuado, no tiene sabor que debería, pues los peces simplemente dejan de comer. Por ejemplo, ¿qué otros factores? Todos los factores típicos de biometría que estamos usando realmente nos sirven para dar un poquito más el valor. Si no, yo siempre recomiendo, si no se puede ver nada así visual sencillo, las muestras de sangre, los exámenes de la sangre, de la plasma de los animales, por ejemplo, el famoso cortisol. Cortisol también podemos detectar en agua, si son estanques cerrados, si son cultivo cerrado. Ya nos puede indicar, de cantidad de cortisol nos puede indicar realmente qué está pasando. Perfecto. Otra, y ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué tan viable es suplementar algún producto o algo a través del alimento que disminuya el estrés y que permita retardar el rigor mortis, por ejemplo? Sí, pues yo creo que primero falta muchísima información sobre esto, porque ya estamos, de hecho, desde muchos años estamos implementando muchas sustancias aditivas que podemos utilizar para el tema de minimalizar el estrés, por ejemplo, por el tema de transporte, por el tema de manejo. Ya no sé exactamente porque realmente no me ocupé de este tema de rigor mortis, pero estoy segura que existen estos estudios que nos indican un poquito más de como que mejorar los valores fisiológicos de los animales para que no entren en esta etapa. También tenemos que entender una cosa muy importante. Los estudios de los peces para consumo humano son muy diferentes que estudios de los peces que no vamos a consumir. Hay muchos productos químicos que no podemos añadir. ¿Por qué? Porque si entra un animal en tema de lo vamos a sacrificar, luego nosotros lo vamos a comer. Y todos queremos comer algo súper natural y 100% natural. Entonces también el tema de sacrificio es muy delicado. Sí, ahí más bien yo creo que la pregunta dice, en nutrición, en cerdos, por ejemplo, se puede utilizar ciertas estrategias alimenticias, que no necesariamente es nada drástico, para reducir los efectos del pH, por ejemplo, para reducir el estrés en canal. Sí. ¿Qué tanto puede afectar el fotoperíodo en el estrés? Pues fotoperiodo es muy importante en el estrés porque realmente es una condición que afecta a toda la fisiología. Por eso, como dije, del tema de fotoperiodo, de típico de estudiantes que tienen su experimento día y noche, llega a los animales que en últimos 5 días estaban de noche, enciende luz y ¡pum!, los peces han muerto. Lo mismo pasa con el tema de alimentación. Estamos muchas veces, ya para salir un poquito de los peces, entrar al tema de camarones, estamos pensando siempre que los camarones deberían de comer durante el día porque es cuando trabajan mis trabajadores, entonces pues que comen durante el día, pero realmente estamos estresando su fisiología porque son los animales que deberían de comer 24 horas y día y noche, o mejor noche. Es cuando realmente, es que muchas veces como que hacemos a nuestro gusto y olvidamos un poquito de que podemos ahorrar algo de dinero cuando estamos pensando en bienestar de los animales, aunque para nosotros es un poco incómodo. Claro. ¿Qué opinas, por ejemplo, en el caso de la pesca deportiva, en donde es el de capturar y liberar? Este tema realmente, yo realmente toda mi vida trabajé en acuicultura, no en la pesca. Pero todos los estudios de la pesca son, claramente indican una cosa. Es un estrés muy fuerte para peces. El tema de pesca es muy fuerte para peces. No todos los peces van a sobrevivir esta etapa tan estresante por el tema de energía. Es decir, para aguantar el estrés necesitamos comer.
Es decir, lo mismo peces. Para aguantar tenemos que comer bien. Y los peces, si no han sido alimentados bien, porque pues ahora con tema de pesca general y no, pues que no han comido bien y que no están en buenas condiciones, pues no sabemos realmente cómo va su fisiología, si este animal aguanta el estrés que le estamos provocando o no. Entonces, a veces, ¿para qué sirve devolverlo al mar si no sabemos si sobrevive o no sobrevive? Realmente, ¿qué daño estamos haciendo? Es una gran polémica realmente en el mundo y yo creo que todos necesitamos estudiar un poquito más este tema para tener una respuesta clara a esta pregunta. Claro. Híjole, bueno, hay muchas preguntas más. Yo nada más estoy viendo aquí el chat, hay muchísimas preguntas. Lo que les ofrezco es que vamos a dar lugar al siguiente bloque con Mata y guardamos estas preguntas por si tenemos un poquito más de tiempo e intercalamos estas, porque sí hay muchas preguntas y muy interesantes. ¿Sí? Entonces, Arleta, una vez más te damos las gracias por una charla muy bonita. Esperamos que con esto te hayamos nosotros convencido e invitado a participar en Amena y para que seas miembro de la asociación. Y bueno, mil gracias de nuevo y pues vamos a dar lugar a la siguiente plática que es de José Antonio Mata Sotres. Y José Antonio, no sé, vas poniendo por favor, ahí está. Sí. Sí, Mata, bienvenido también, al igual que con Arleta, mil gracias por haber aceptado participar en esta dupla de estrés. Y vamos a, bueno, José Antonio Mata es biólogo de la UAM, hizo su maestría en el CICESE en cuestiones de nutrición en peces y después su doctorado, de igual manera en la Universidad de Cádiz, en España, en el área de nutrición en peces. Estuvo en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, más bien, no en la Universidad de Cádiz. Y actualmente es cátedra CONACYT en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Tenemos el gusto de colaborar ya casi por 6 años, ¿verdad? Sí, ya. Y bueno, todo cuenta ahorita con más de 20 artículos en revistas internacionales de alto impacto. Uno de ellos es en el Aquaculture Reports. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Vamos, como hay tantas preguntas, creo yo que más bien pasamos de lleno a tu plática y muchísimas gracias por participar. Y bueno, mil gracias, José Antonio. Entonces, adelante. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, igual muchas gracias a Amena por la invitación. Como ya dijo Tere, yo estoy colaborando con ella aquí en la UABC y directamente en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Yo espero que al terminar esta charla también varias de las preguntas que se tenían con Arleta se hayan explicado. Voy a mencionar que si bien Arleta mencionó el efecto del alimento, pero digamos que se enfocó mucho o como en una parte de qué pasa si lo estamos dando mal o si es un alimento que no está balanceado, nutricionalmente no me está cubriendo todos los requerimientos de mi especie. Aquí nosotros los experimentos que estamos haciendo estamos cubriendo todos los requerimientos del organismo, de las diferentes especies, y van a ver ustedes cómo a pesar de eso hay ciertos ingredientes que se utilizan que están causando este tipo de estrés. Entonces, como ya lo mencionó Arleta, yéndome un poquito rápido también por la hora, y mejor nos enfocamos en las preguntas al final, pues básicamente la acuacultura es una parte de las ciencias agrarias y básicamente, pues como las otras ciencias, es producir alimento, ¿no? Para poder alimentar a toda esta cantidad de personas que vemos en el recuadro azul. Las próximas proyecciones de la FAO nos mencionan que va a continuar el crecimiento exponencial de la población y para el 2050 vamos a hacer 9.700 millones y un poco después, 50 años después, 11.200 millones de personas que todos tienen derecho a alimentación y sobre todo a una alimentación de calidad y que esté cumpliendo todos los requerimientos que necesitamos esta seguridad alimentaria. Pero ya enfocándonos un poco más a la producción, porque sería muy fácil, ¿no? Pues hay más gente, pues produzco más alimento. ¿Qué es lo que está pasando? Perdón, voy a activar aquí el puntero. En esta gráfica estamos viendo que
básicamente desde hace casi 30 años, desde 1985, el volumen de captura por parte de las pesquerías se estancó. Afortunadamente, la acuacultura ha ido mejorando tanto su calidad, su cantidad de especies producidas, lo que en los últimos años hemos llegado a superar los niveles de producción de las pesquerías. Sin embargo, necesitamos continuar cubriendo los requerimientos de la creciente población. Una de las problemas que tenemos relacionados directamente a la acuacultura es que básicamente, y siempre lo hemos escuchado, el pez chico es comido por el pez grande. Entonces, la harina de pescado, el fish meal, es la base de nuestras formulaciones y producciones de alimento. Tan importante es que el 70% de toda la producción de la acuacultura le estamos redirigiendo a alimentar estos propios peces que estamos cultivando. Entonces ya llegó el punto que no es sustentable, además de estar en un círculo vicioso en el cual pues, necesito más pesca para alimentar a mis peces y llegarlos a vender, pero entre yo más produzca, voy a explotar más las pesquerías y a su vez pues, va a aumentar precios, van a aumentar requerimientos. Entonces, lo que se está enfocando en la acuacultura en la parte de nutrición es buscar nuevas materias primas que no sean esta limitante, que nos permitan crecer a la industria, pero sobre todo que los peces, como lo acaba de decir Arleta, no sufran este estrés, ¿no? Estén con las mejores condiciones alimentarias y así poder tener al final un producto de buena calidad, pero sobre todo que el pez tenga un buen estado de salud durante el cultivo. La principal fuente alternativa que estamos utilizando en la actualidad es la harina de soya. Esto es porque, además de ser un alimento que, como ustedes saben, nos vemos aquí en esta gráfica de producción y de precios, es prácticamente constante sus niveles de producción y los precios que se han mantenido en los últimos 20 años casi. ¿Y qué vemos con la harina de pescado? La harina de pescado estamos dependiendo de las temporalidades, de la calidad de estas pescas. Como ustedes saben, tanto la sardina como la anchoveta son animales filtradores. Dependemos de casi la temperatura del océano para que estas pesquerías sean rentables y el animal pescado sea de buena calidad y así tener harina de pescado de buena calidad. Entonces, la industria básicamente por los últimos años se virtió al utilizar fuentes vegetales. Dentro de estas fuentes vegetales, la más empleada actualmente es la harina de soya, que como vemos aquí, tiene un porcentaje proteico realmente bueno, que es un 45%, eso, y si lo comparamos con casi el 65-70% de la harina de pescado, pareciera una excelente opción para lograr sustituir esta fuente marina. Además, como ya vimos, tanto el precio como los niveles de producción son constantes y muy buenos en el mercado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como la mayoría de fuentes vegetales por estrategias evolutivas cuentan con una gran cantidad de compuestos antinutricionales o que incluso podrían, por decirlo de una manera muy general, llegar a ser venenosos, que es la forma en que cualquier vegetal va a repeler a sus propios depredadores. Actualmente, eso sí hay que mencionar, los resultados que vamos a ver a continuación son de una harina de soya que ya se ha procesado para ser consumida por el humano. Entonces ha sufrido un doble proceso de extrusión, por lo cual gran parte de estos compuestos antinutricionales han sido retirados y ustedes sabrán que hay muchísimas publicaciones utilizando ciertos compuestos o extractos de la soya, pero hay siempre que tomar en cuenta que hay veces que estos extractos de soya pueden llegar a ser más caros que utilizar la propia harina de pescado. Y si siempre pensamos que tenemos que enfocarnos hacia la empresa, hacia la industria, que lo que ellos bien quieren es a la vez de reducir costos, mejorar la calidad, no sería tan fácil decirle a un productor que utilizar una fuente vegetal que le va a salir más caro y que no se sabe si pueda llegar a enfermar a sus animales. De manera general, lo que se ha reportado para la soya es que daña la integridad de las mucosas, se reduce la palatabilidad, además de que hay una afectación directa de enzimas digestivas y sobre todo que se va a aparecer, tenemos en casi la mayoría de los casos reportados, incidencia de enteritis, que básicamente podría ser esto, ¿no? Que es un dibujo que me gusta mucho poner,
porque es la forma en que, de una manera general, podríamos explicar que un enterocito, las células características y básicas de nuestro intestino, de estar felices con su borde de cepillo, de donde se van a producir más enzimas, va a haber absorción, está así, a pasar a un enterocito, enfermo, el cual va a dejar de cumplir la función por la cual está ahí, ¿no? Digamos que sería buena digestión y absorción de los nutrientes. Yéndonos un poco más hacia la enteritis, es una inflamación no infecciosa del intestino distal. Esto está reportado, bueno, para muchas especies, pero piensen que todos estos nos estamos enfocando a los peces. Además, algo de lo más importante es que se puede revertir si eliminamos el uso de la soya en la dieta. Esta es una representación un poquito más formal de lo que es la pared intestinal, donde tenemos los enterocitos, y las principales características histológicas que vamos a ver que este enterocito esté enfermo o que no esté en su mejor estado fisiológico, es que estos pliegues se van a cortar, se van a ensanchar, va a aumentar el número de células de la mucosa, además de que va a haber una infiltración de células inflamatorias. Entonces, básicamente, digamos que el intestino se va a inflamar, más adelante les vamos a enseñar algunas láminas. Llega a ser tanta esta respuesta del intestino que por un lado se inflama y por el otro produce tantas células de moco para protegerse que básicamente pierde su estructura y de una manera subsecuente pues va a perder la funcionalidad. Otros autores también reportan que es muy astringente la partícula de la soya, por lo cual llega a haber un rompimiento incluso físico de la pared del intestino, por lo cual esta función inmune que si ustedes, bueno, recordarán y es bien sabido, básicamente esta parte donde está la mucosa es el medio externo, por lo cual mucha de esta protección que nos da el intestino se va a quitar y va a permitir casi, por una manera general, un libre acceso de todos los patógenos del exterior al interior del organismo. Ok, como lo veíamos hace rato, tampoco podemos generalizar. Y algo mencionó Arleta también, que hay que tener una muy especial atención en que no podemos nunca comparar entre especies. Si vemos este caso, en el pollo, y aquí habrá algunos expertos y ya luego nos podrán ayudar, y también de cerdos, ciertos compuestos de la soya, estoy generalizando, causan enteritis necrótica en pollo, mientras que en el cerdo ciertos compuestos están ayudando a reducir inflamación. Entonces, seguimos pensando, sigue siendo mala para todos, y el síndrome de intestino irritable que presentan los humanos, que todos hemos tenido alguna vez, nuestras inflamaciones, molestias, es básicamente una enteritis a corto plazo. La ventaja que tenemos los humanos es que si comemos algo que no te cayó nada bien, pues al otro día no sabes ni qué fue, pero ni regresas a ese restaurante o cambias simplemente de comida, ¿no? Y te tomas una pastilla porque sientes el malestar en el momento. Pero ¿qué va a pasar con nuestros organismos en cultivo? Que compramos toneladas de alimento y mañana, tarde y noche le estamos dando lo mismo. Algo muy importante que no se me vaya a pasar y vamos a ver más adelante es que etológicamente, ¿no? Vaya, por el comportamiento, los peces parecieran estar sanos, ¿no? Los peces nos van a seguir comiendo, van a seguir creciendo, a lo mejor un poco menos, pero no nos damos cuenta de en realidad qué tan dañados pueden estar nuestros organismos de una manera ya de los órganos, y puedes llegar a ser el caso en que algunos productores, pues también de un día al otro se muere la producción, dicen, oye, pues hasta ayer estaban súper bien los peces, me comieron, se movían bien, pero vamos a ver por dentro cuál es el grado de afectación. Yéndonos un poco más a fondo ya con nuestro tema de los peces, es como lo comentamos, ¿no? Cada uno de los requerimientos, tanto para cumplir sus comportamientos nutricionales, fisiológicos, son completamente diferentes entre todas las especies. Hay reportes como organismos como el salmón, el pez sol y la dorada, con porcentajes relativamente bajos, pues producen una enteritis muy dañina, llegando incluso hasta la muerte. Mientras que otras especies como las corvinas y lobinas, se les pueden poner niveles de incluso el 75% y el organismo sigue de una manera perfecta. Entonces es otra interrogante más, ¿no? Cada especie, ¿hasta qué nivel y qué tanto daño me va a poder provocar
estos requerimientos. La investigación más reciente, como ustedes sabrán, ya se está enfocando mucho también en la importancia del microbiota, del microbioma y la microbiota. Entonces hay que pensar, si está dañada la estructura donde básicamente se nos está fijando esta microbiota, pues básicamente no voy a tener ninguna buena estructura del intestino como tal, por lo cual a lo mejor no tengo ni mucosa, y en esta mucosa mucho menos voy a tener estas bacterias, que cada vez se está comprobando más la importancia que están teniendo tanto para el crecimiento corporal, desarrollo de la inmunidad e incluso de la nutrición. No puedo, la verdad, decir mucho más de lo que Arleta ha dicho de estrés, es la experta, pero básicamente, y si nos vamos a las diferentes definiciones que dio, es que queremos que el pez mantenga su homeostasia, ¿no? Siempre va a haber cambios, los organismos siempre tendemos a equilibrarnos, pero siempre queremos que realicen todos sus procesos de la mejor manera con el menor gasto de estrés. De energía para compensar este estrés. Una vez más, Arleta lo explicó súper bien, pero yo quiero enfocarme una vez más en todos los factores que hay que nos van a estar afectando o dando niveles anormales de estrés en los organismos. Tenemos una alimentación inadecuada, un ayuno, incluso realimentaciones que no cumplan con las ciertas características de las especies. Y algo muy importante que quiero resaltar, que también estos cambios ambientales de los que ya se hablaron, hemos visto que mediante la nutrición vamos a poder minimizar estos niveles de estrés. Entonces, como bien lo dijeron, un manejo adecuado, que nosotros nos vamos a enfocar en este manejo específicamente en una buena nutrición y alimentación, nos van a ayudar a minimizar los niveles de estrés a los cuales están sufriendo los organismos. Pero recuerden que dentro de este manejo, pues siempre tenemos que se tiene que fortalecer el sistema inmune, que el agua es el parámetro, pues básicamente más importante de nuestros organismos, e incluso, perdón, si no tenemos unos buenos parámetros de manejo de la alimentación, estos residuos que se nos estén yendo al fondo van a constantemente modificar estos parámetros del agua, y se nos van a ir en cosa de minutos, los niveles de nitrito, de amonio, van a bajar oxígenos, y nada más por el simple hecho de que se nos quede mucho alimento en el fondo y el organismo, pues no, o sea, no se los haya comido, pero va a empezar un círculo vicioso que si no tenemos mucho cuidado, este estrés va a ir aumentando y va a llegar el momento en que no vamos a saber cuál de todos los parámetros es el que nos está dañando a nuestros organismos. Yéndonos a las especies con las que estamos trabajando aquí en el instituto, de todas tenemos experimentos para que veamos que aún así, pese a que todos los organismos son completamente diferentes, cada especie, estamos encontrando unas generalidades, las cuales son las que queremos atacar y mejorar todos los cultivos. Yéndonos con una especie que en los últimos años ha empezado a sonar mucho, pero por cosas no las mejores que nosotros quisiéramos, es la totuaba. Como ustedes sabrán, hay una industria muy, muy grande y por desgracia que está acabando con las poblaciones de totuaba y con muchas especies que se encuentran aquí en el Golfo de California. Se están haciendo unas pesquerías, pues la verdad, fuera de control, todo por el buche, que viene a ser la vejiga natatoria, la cual los chinos creen que tiene poderes afrodisíacos, y se ha cotizado en la seca, y el costo de estos buches ha superado el precio de la cocaína. Entonces imagínense cómo está el mercado negro de esta especie, pero por fortuna es una especie que acaba de ser recientemente recuperada su población, lo cual ha permitido que comiencen los cultivos en algunas granjas aquí de la zona para comerciar esta especie. Otra de las especies con las que vamos a ir viendo los resultados es el jurel de Castilla, el jurel cola amarilla, que es una especie con un alto valor comercial para aquí toda la zona, todo el noroeste, y actualmente hay un par de granjas que incluso son capaces de reproducir aquí cerca de Ensenada, en Baja California Norte, los peces llegan a un tamaño juvenil y después de eso los crecen y ya se los llevan en barco hacia La Paz y ahí continúan la engorda
y posterior venta de estos organismos. Perdón, ahí está. Otra de las especies es la lobina rayada del morón saxatilis, que es una especie con un reciente interés en su cultivo aquí en la región. Hay un par de granjas que ya le están produciendo, principalmente para exportación. Es un pez de muy alto valor agregado y económico que le está dando esta granja. Y una de lo más importante de esta especie es que es una especie anándroma. Entonces, tanto la reproducción como las larvitas y juveniles tempranos se pueden tener en agua dulce y posteriormente se pasan a las aulas flotantes aquí en la bahía. Y otro que digo, obviamente no es un pez, pero la especie acuícola de mayor importancia en México, la especie marina, es el camarón blanco. Incluso México es de los principales productores de América, estamos entre el segundo y el tercero, e incluso a nivel mundial, pues estamos en el top 10, ¿no? Entonces también, debido a la importancia de esta especie y que los mismos productores saben de la necesidad de importancia de una buena nutrición y manejo de sus organismos, se han acercado con nosotros, pero con varios institutos de investigación, por lo cual estamos trabajando también con ellos. Entonces ya dentro de los resultados es cómo vamos a saber que la especie con la que estamos trabajando, el alimento que le estamos dando, le está produciendo un daño interno, a pesar de que el comportamiento del pez pareciera similar a los otros. Este es un experimento que hicimos agregando diferentes niveles de soya en el alimento, diferentes niveles de inclusión, pero para no irnos muy a detalle en cada uno de los resultados, queremos que vayan viendo las tendencias que vamos encontrando. Entonces, aquí sin importar en todos los diferentes patrones, todos los diferentes, se me fue el nombre, parámetros, disculpen, de crecimiento, en todos los parámetros que medimos, conforme se aumentó el porcentaje de soya, son dietas controles, no tenía nada de soya, puro harina de pescado, fuimos incluyendo niveles gradualmente y en todos los crecimientos hubo un cambio significativamente menor en relación a la cantidad de soya que estábamos poniendo. Esto seguimos viendo solo por fuera del organismo y no nos hemos ido un poquito más a detalle. Ok. Ya yéndonos a los cambios estructurales que estamos encontrando en el intestino, ¿no? Estas características de la enteritis que mencionábamos antes con estos dibujitos, aquí se ve claramente, ¿no? Veíamos que de las principales características es que va a cambiar el alargamiento de las células. Esto es el tratamiento control, y de este lado tenemos el nivel más alto de soya. Solo pusimos esta imagen para que se vean los cambios más radicales, ¿no? O sea, que sea más fácil que los podamos distinguir ahora, pero digamos, podría decir que no hay mucho que decir, ¿no? Muy claramente se ven cómo todas las estructuras se modifican, cómo cualquier uno de los pliegues que, digamos, esto tiene la típica estructura de un pliegue sano, tiene cierta longitud, ancho, no se distingue muy bien, pero se ven unos puntitos un poquito más azules, son las células de moco, y además de la lámina propia, que es un tejido conjuntivo, está muy poco desarrollado. ¿Y qué va a pasar aquí en comparación a después de casi 2 meses de alimentación a 64% de inclusión de soya? Se puede ver claramente, ¿no? Cómo se achican estos pliegues, incluso se empiezan como a bifurcar, se rompen, la lámina propia se empieza a inflamar muchísimo, y entonces hay que recordar qué va a pasar si esta estructura, que es de donde se va a estar anclando por una manera general el microbioma, pues no va a haber tal microbioma, ¿no? Que pueda ejercer aquí su actividad. Lo mismo nos va a pasar aquí en la totuaba, con los mismos porcentajes de soya. Se puede ver muy claro cómo conforme aumentamos esta concentración de soya, sin importar qué enzima digestiva, hay una diferencia significativa y siempre va a ir en relación a la cantidad de soya que estamos incluyendo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entre más soya le doy, más daño, al parecer, le estoy dando a la digestibilidad de la misma dieta que yo le estoy dando al organismo.
Ahora, también estamos trabajando con la parte molecular. Muchos de los resultados que van a ver están relacionados directamente a la expresión de genes. Y en este caso es algo muy interesante que observamos en la interleucina, que es uno de los principales genes proinflamatorios, que básicamente van a determinar el nivel de inflamación. Y estamos comparando de dos especies diferentes, la totoaba y el jurel, en los niveles que sabemos que no va a causar daño y consecutivamente lo vamos a ir agregando, por eso lo hemos manejado aquí como bajo, medio y alto. Sin embargo, algo muy importante que hay que tomar en cuenta en estos, si uno ve estas gráficas, pareciera, ¿no?, que el nivel bajo me causa una respuesta y posteriormente se reduce. Bueno, aquí lo que está pasando que nos costó mucho trabajo poder encontrar esta explicación. Lo que pasó fue que yéndonos ya a trabajos de inmunología en humanos, encontramos a ver que los reportes dicen que si un estímulo negativo es muy fuerte y se produce a lo largo de mucho tiempo, la célula deja de responder a este estímulo. Entonces, básicamente, lo que dicen es que esta célula agota toda su energía en tratarse de recuperar y mejor lo va a dirigir a otras funciones prioritarias, ya que no va a ser capaz de restaurar estas células de un nivel a un nivel anterior. Entonces, si empezamos a enganchar un poquito los resultados, pues tiene lógica que estas células estén tan dañadas que no pueden tener esta respuesta a este nuevo ingrediente, a este patógeno, que no es patógeno, ¿no?, pero este estresante. Si también nos vamos un poquito a ver qué está pasando con la estructura, ¿no? Vimos que histológicamente la célula está básicamente deshecha, pues es normal que a niveles muy altos y después de casi 2 meses, bueno, este fue a 1 mes, ya empezamos a ver esta respuesta. Entonces, algo que nos surgió de aquí es ver que hasta el tiempo en el que nosotros vamos a tomar estos muestreos, ¿no?, o vamos a determinar qué tanto daño le está haciendo este ingrediente a nuestro organismo, debemos de hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, porque aquí ya vimos que a lo mejor después de 1 mes completo, y si yo solo tomara un pez que le estoy dando mucha soya, dijera, claro, los niveles pues se han mantenido en un rango muy, muy bien, ¿no? Mi pez casi no está presentando inflamación. Pero, ¿qué está pasando si lo comparamos con una etapa en la cual el pez en verdad podía presentar esta respuesta inmune? Entonces, como otro parámetro que tenemos que tomar en cuenta, y a lo mejor también en la industria, hacer un seguimiento constante, ¿no? Si se cambia una dieta o cualquier parámetro que se modifique, siempre comparando con los peces que sabemos que van a estar bien con nuestro control, pero entonces saber a lo largo del tiempo qué tanto se nos puede afectar. Aquí una vez más regresamos a la histología. Y una vez más estamos comparando jurel con totoaba, porque lo que queremos es que vean cómo estas alteraciones o modificaciones básicamente son las mismas, sin importar la especie, que son de diferente hábitat, de diferentes parámetros de agua, pero podemos ver que aquí la estructura es relativamente similar, ¿no? Tenemos esta longitud, este número de células de moco, aquí se aprecia un poquito mejor. De las principales características de cuando se está presentando la enteritis, del daño de estos enterocitos, es esta forma apical, ¿no? Forma como de lanza que podemos ver en ambas especies y se debe a lo que mencionábamos. Si se fijan, aquí en el jurel es un poquito más claro, el número de células de moco que están aquí son mucho menor que las que están aquí. Entonces, el organismo en su respuesta para combatir estos estresores empieza a producir moco como principal vía de respuesta, como sabemos que igual lo hacen los peces en la piel, ¿no? Cuando los queremos agarrar. Pasa lo mismo en el intestino, pero esto es consecuencia de esta sobreproducción de células de moco. Entonces, este es de los primeros pasos donde podemos ver que ya la célula está dañada y que no va a tener una función apropiada. Y esto yo creo que a partir de ahora va a ayudar a responder un poquito de las interrogantes que quedaron en la presentación anterior, porque muy bien, o sea, sabemos que hay que reducir el uso de harina de pescado, hay que tener alimentos sustentables, sostenibles, hay que alimentar a la población de humanos, no quitarle los peces de la boca a la gente para alimentar a otros peces,
Pero, ¿qué va a pasar si nos vemos en la necesidad de usar estas inclusiones de diferentes ingredientes, puede ser cualquiera, y reducir la harina de pescado? Bueno, pues la investigación reciente también hemos visto que se puede contrarrestar si utilizamos ciertos aditamentos en el alimento. Estos pueden ser prebióticos, ácidos grasos o nucleótidos. Este es un ejemplo. Son ejemplos de los que nosotros hemos utilizado. Ahora van a ver cómo va a actuar cada uno, al igual de manera general. Pero es lo que queremos, ¿no? Que ver que siempre hay cómo contrarrestar si es que nos viéramos en la necesidad que tenemos que seguir utilizando nuevos ingredientes, o como en este caso, que las condiciones de cultivo no sean las mejores para nuestros organismos. Este experimento que hicimos, bueno, es solo una parte, que nos estamos enfocando a esta respuesta inmune en la lobina, pero nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Esto es un experimento en el cual se probó diferentes concentraciones de ácido araquidónico, pero también, ¿qué va a pasar si estamos cultivando a nuestros organismos en temperaturas que no sean las óptimas? Nos basamos en este diseño experimental viendo lo que pasa aquí en la bahía que tenemos, aquí en la de Ensenada, porque en los últimos años se ha hecho realmente notorio cómo el cambio climático en una época del año sube muchísimo la temperatura y en invierno entran unas corrientes que bajan demasiado la temperatura. Entonces, pensando que los que tengan la suerte de haber venido aquí desde Tijuana, Ensenada, van a ver todo el camino, está lleno de jaulas de cultivo, ¿no? De ranchos atuneros, ya están ahorita de lobina, hay jureles. Entonces, ¿qué va a pasar? O yo que tengo mi empresa aquí, pues no la voy a poder mover a otra parte si se me empieza a bajar o subir la temperatura. Entonces, vimos que hay una respuesta directa en las temperaturas subóptimas de cultivo, que podría ser 18 y 14 para la lobina, que desde un punto de vista inmunológico, estamos aminorando mucho este estrés térmico. Entonces, pues nos ayuda a explicar un poquito, ¿no? Bueno, también el ácido araquidónico está directamente incluido en la síntesis de de las prostaglandinas, ¿no? Que es una respuesta a la vez inflamatoria, puede ayudar incluso a favorecer la digestión de los organismos. Entonces estamos viendo cómo podemos combatir este estrés ambiental con tan solo modificar los requerimientos de nuestro, bueno, no modificar, sino ajustar o incluso ver, porque antes no se sabía muy bien estos requerimientos de ácido araquidónico para estas especies marinas. Algo muy curioso que pasó es que hubo una modificación cuando quisimos ver qué está pasando en el camarón. Resultó que estos niveles de prostaglandinas no se modifican tanto en el camarón, pero resulta que también yéndonos a los requerimientos, no es tan esencial el uso de araquidónico en el camarón. De hecho, no tiene requerimiento. Entonces también cuando estemos formulando o incluso pensando en estos aditivos, hay que pensar en ciertos aditivos que a su vez sepamos que la especie tiene estos requerimientos para que metabólicamente los pueda aprovechar y canalice esta energía a reducir los niveles de estrés. Iba a decir a autocurarse, pero es un término muy, muy coloquial, ¿no? Aquí otro de los ejemplos que tenemos es qué está pasando si utilizamos los prebióticos, que en este caso fue agavina, que nos lo dio el laboratorio del doctor Ochoa en la UNAM, con especies que ya sabíamos que se dañan con la soya y a concentraciones que sabemos que están causando daño bastante marcado. Entonces, si recuerdan los cortes histológicos que antes presentamos, pusimos esa misma concentración una vez más en la totuaba, y ¿qué es lo que encontramos? Que cuando ponemos el prebiótico no estamos encontrando diferencias significativas, ¿no? Tanto en la histología como en funcionalidad de estas células. Digo que no es significativo, aquí solo estamos poniendo los esquemas de los cortes histológicos, pero además realizamos medidas para poder comparar si significativamente hay estos cambios, ¿no? Para no quedarnos en que solo a ojo se ve mejor o peor. Medimos todos los parámetros que nos sean posibles en estos pliegues
y así poder ver si hay un cambio incluso en el número de pliegues. Entonces también ya vimos que ciertos prebióticos nos están minimizando el uso de esta soya. Y continuando en este experimento, ¿qué es lo que encontramos? Que también ya yéndonos a la interleucina, lo que veíamos hace rato, y aparte de inmunoglobulinas, aquí sí, como fue en un tiempo que sabíamos que no íbamos a tener esta respuesta de que la célula se cansara o se desgastara, al ver los niveles de expresión de estos genes, ya vimos que se reduce, ¿no? O sea, básicamente lo que hicimos, explicando un poco más este experimento, tenemos dieta control, sin nada de soya, hemos mezclado también aceite de, harina de pescado con su producto de ave. Vimos también, para ver si había este efecto, vimos también qué está pasando con la soya y sin a un nivel que sepamos que causa enteritis, y qué está pasando con esta misma dieta, pero con el incremento de la gabina. Entonces, básicamente, aunque podemos comparar con todo, pero lo más importante es esto, ¿no? Estos dos, igual que aquí, en estos dos. Ahora vamos a esta gráfica. Es el ver cómo, con el hecho de agregar la gabina, todo el daño que estábamos encontrando producido por la soya lo estamos aminorando. Y yéndonos, para no meternos mucho en la parte de la microbiota, cómo aumentó significativamente tanto la abundancia como diversidad de bacterias. Esto, si lo vemos desde un punto de vista ecológico, pues un sistema va a ser más sano y más estable si tiene mayor abundancia de especies. Entonces, básicamente, es como ecología del intestino, pero vimos que está a nivel de microbiota, pues está el intestino, digamos, estaría dispuesto o predispuesto ya con esta gabina a que estas bacterias ayuden a mejorar tanto la digestión de estos nuevos compuestos que estamos dando o del alimento que le estamos dando, además de que ya se sabe cómo responden los organismos al sistema inmune, ¿no? De cómo el sistema inmune está directamente relacionado a estos cambios de la microbiota. Otro de los compuestos que hemos probado, como ya habíamos dicho en camarón, que también lo estamos analizando, fue qué pasa si utilizamos nucleótidos, ¿no? Que de una forma general son aminoácidos no proteogénicos. Entonces, sabemos que lo que le estamos dando va a ir directo a la formación a la replicación celular, por lo cual esperaríamos que el organismo estuviera en una mejor condición, ya que estamos evitando que gaste energía, ¿no? Digamos, en el crecimiento, pero en esta parte de dentro de la célula, y así va a estar en un mejor estado de salud. De una manera muy general podemos ver cómo respondió en relación a las diferentes concentraciones que pusimos de este nucleótido, que es el 5-ALA, es el nombre comercial, pero es el ácido delta aminoleubínico, pero ya se encuentra a nivel comercial, se ha probado en muchas especies. Aquí vimos qué tan tolerante era estos cambios de salinidad el camarón. Por eso verán que analizamos tanto en branquias como en hepatopáncreas. Pero de una manera en general, encontramos una mejor respuesta inmune a este estrés ambiental una vez que incluyamos este nucleótido en la dieta. Y ya manera de conclusión, y ojalá para dedicarle más tiempo a las preguntas, es que básicamente el uso de soya nos está afectando notablemente la estructura, fisiología y función general del intestino distal, tanto en Totoaba como en el Jurel. Hemos comenzado unos experimentos con camarón, pongo tentativamente porque ya estamos viendo que se está viendo algún tipo de cambio, pero todavía no tenemos finalizados los análisis y poder decir, ¿no? Entonces seguimos en fase tentativa, pero de que encontramos una respuesta en relación a la cantidad de harina de soya que se está incluyendo en la dieta, la hemos encontrado en camarón también. También hemos visto que la inclusión de harina de soya directamente está afectando la fisiología digestiva tanto de Totoaba como Jurel, por lo que se recomienda utilizarlo con precaución y reducirlo lo más que se pueda, ya pensando en dietas comerciales, pues seguir investigando
pero lo que queremos es llegar, ¿no? Siempre al punto de quitar por completo las fuentes marinas. Y además de que hemos visto que es esencial el uso de compuestos y aditamentos que aminoran este estado de estrés. Entonces hay que ir pensando en nuevas estrategias y conforme vaya saliendo investigación y que la misma industria vaya viendo el beneficio de utilizar tanto ácidos grasos, nucleótidos, queremos pensar que los costos se van a reducir, entonces vamos a llegar al punto que estas dietas en verdad sean sustentables, sostenibles, pero también económicamente rentables, ¿no? Para la industria, y siempre tomando en cuenta, ¿no? Que nuestros parámetros de respuesta y lo que más nos importa es el bienestar de los organismos en cultivo, pues como ya vimos, ¿no? Porque no es solo que el pez esté nadando, esté comiendo, sino que por dentro puede estar sufriendo este estrés nutricional que no se ve, por desgracia, casi hasta que lo abres, ¿no? Se te están muriendo. Y como ya vimos en la presentación anterior, pues todo se va a reflejar en el mercado, tanto en precios como en calidad de estos productos. Pues muchas gracias. Gracias una vez más a Mena, a Tere, a Francisco, por la invitación y aquí estamos. Pues muchas gracias, Mata, muy interesante. Aquí tenemos algunas preguntas y vamos a ver qué tantas más llegan. Ha sido una jornada larga, yo creo. ¿En qué porcentajes es posible la sustitución de la harina de pescado en las dietas para peces y crustáceos sin incluir pasta de soya? Ok. O sea, a ver, sería como de qué otras... ¿En qué porcentaje se puede sustituir la harina de pescado sin incluir la soya? Claro. Pues es que va a depender, como dijimos, de cada uno de cada especie. Pero aquí en el laboratorio estamos trabajando en una línea muy, muy grande, ¿no? De llegar a organismos fish free. Entonces hemos visto que se puede incluir su producto de ave. Hemos trabajado con cebo bovino, hemos trabajado con, bueno, ahora vamos a empezar también, ¿no? Con subproductos de la industria de la res, no sé si así se diga. Entonces seguimos viendo, ¿no? Buscando diferentes fuentes, pero pues que al final cada especie, ¿no? Cada especie va a tener su nivel de inclusión. Porque como vimos, ¿no? Hay especies que con el 70 y tantos están como si nada, y especies que con el 10, 15, pues completamente enfermas, ¿no? Bueno, un comentario que nos hace Diego Braña es: los beta-galactomananos de la soya son reconocidos por el sistema inmune como patrones de patógenos y por eso causan inflamación independientemente de la especie de los animales. Sí, sí. También pregunta que qué tanto se ha hecho con relación a la degradación de estos galactomananos con el uso de enzimas. Hemos también, a ver, ok. Sí, se sabe que estas sustancias pues, son las que dañan, ¿no? No responden los organismos de la mejor manera. Y, bueno, a ver, voy a decir una cosa, que se empezó a utilizar muchísimo soya porque había un impulso muy grande por la industria de la soya por parte de Estados Unidos, promovía mucho la investigación. Entonces, ha coincidido que en los años recientes, que ha dejado de patrocinar muchas investigaciones, coincidió con el aumento en reportes de daño por parte de la soya. Entonces, yo creo que sí, o sea, lo ideal sería dejar de usar soya. No sé si usar hidrolizados de soya, digo, no lo hemos probado, ¿no? Para modificar o quitar estas sustancias, pero también hay que ver qué tan caro podría ser, ¿no? O sea, a nivel industria va a ser conveniente el darle este procesamiento a la soya o llegar incluso a hidrolizarla para luego a qué cantidad ponérsela. Hay muchas investigaciones que usan concentrados de soya donde quitan todos estos productos dañinos, pero aún así son carísimos, ¿no? O sea, pensando en que la industria retome, ¿no? Haya en verdad una industria libre de harina de pescado, se tienen que buscar nuevas fuentes. Entonces, pues sí, pues a ir viendo por precios y, bueno, estaría interesante ver también la viabilidad, ¿no? De quitar enzimáticamente estos compuestos. Claro. Y bueno, también existen resultados, no sé, mezclados, vamos a decir, porque
Igual encuentro unos artículos en donde quitan todo y sigue habiendo enteritis. Y también hay otros que usan, por ejemplo, el problema es tener que usar extrusión y que entonces pues las enzimas se destruyen en el proceso. Tendría que ser por fuera. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y también está lo de la fermentación, pero sigue siendo un poquito complicado referente a los alimentos de peces, ¿no? Según tengo entendido. También hacen otra pregunta. ¿La proteína de soya del 65% puede sustituir la harina de pescado? Pues teóricamente, sí, o sea, por contenido de soya, de proteico y con base en los requerimientos de las especies, si uno lo ve así en la formulación, sí se puede. Pero hay que ver cómo responden, o sea, hay que ver si esta soya, también ya sé que hay soyas modificadas, ¿no? Y que también le han reducido mucho el número de la cantidad de estos compuestos. Entonces no sé hasta casi qué marca, cambia mucho por marca, pero como contenido proteico, y a lo mejor en un pez omnívoro o meramente vegetariano, se podría, ¿no? Ellos tienen una maquinaria digestiva que también está adaptada a este tipo de compuestos. Claro. Y además la digestibilidad en peces es mucho más delicada, ¿no? Que en otras especies. Sí, más Pues no sé, ahí habría que ver qué tan parecida es una digestibilidad de soya o productos hidrolizados de soya comparados con lechones, por ejemplo. O de lechón recién destetado, no sé, que es un estómago como muy inmaduro, o digo, un intestino inmaduro. No sé qué otras preguntas. Bueno, Okay. perdón, incluso también ¿en qué etapa de desarrollo de los peces se podría hacer? Porque igual ahorita que dijiste lo de los lechones, las larvas de peces hasta juveniles tempranos pues no tienen un estómago ácido funcional, de peces marinos. Entonces también a lo mejor solo para dentro de cierta etapa de desarrollo jugar con estos compuestos, ¿no? Con estas concentraciones de soya. Claro. Y bueno, dice, ¿qué aditivos alimenticios se utilizan para mitigar el estrés en peces? Pues ahorita, o sea, de estrés nutricional, estos, con los que estamos viendo, ¿no? Principalmente ácidos grasos, los nucleótidos y los prebióticos. Ya, si es más estrés fisiológico, así general, pues no sé si Arleta siga por ahí o saber qué se puede hacer, pero digamos, los que se incluyen en el alimento son estos que acabamos de ver, pero incluso hemos visto la ventaja como del araquidónico, que nos está ayudando hasta ampliar un poco el rango de temperaturas de cultivo. Exacto. Y a propósito de eso también, y quizás si Arleta pudiera ahí prender su micrófono y... Sí. Porque también preguntan que si hay ya, no sé, productos homeopáticos, ansiolíticos. Y bueno, antes preguntan que si la harina de insecto es factible y económico en peces. Pues cada vez ya hay más producción, ¿no? Antes hasta era el problema la quitina, no sé si en esta harina ya se removió. Hay otros que pueden decir que hasta como un tipo grado de prebiótico podría servir, ¿no? Esta es como, pues no es fibra, pero sustancias no digeribles. Pero pues cada vez la industria de los insectos está aumentando más y está bajando los costes, ¿no? Antes era carísimo, pero ya hay empresas, ¿no? Que se están dedicando a esta harina. Entonces, pues yo creo que a lo mejor no ahorita, sí se ha comprobado que nutricionalmente cumple mucho, pues cuántos de los peces, ¿no? Más de agua dulce, de los omnívoros, son insectívoros, ¿no? Claro. Y pero ahorita la industria yo creo que sigue siendo muy caro, ¿no? Pero es una alternativa que se está trabajando mucho para que bajen costos y sería muy buena opción también. Claro. Y ahí el chiste sería tener la investigación lista para cuando en el momento que sea posible, factible económicamente, ¿verdad? Para no tanto fijarse en los precios, porque y además todo es posible, ¿no? Y la tecnología no tiene límites. ¿Tú sabes la larva esta, ¿no? De la Solderfly, una de estas, sí, ¿no? Que la pupa es muy grande y tiene mucha proteína. Exacto, las etapas larvarias. Exacto. Sí. Y bueno, entonces ahí no sé, Arleta, ¿qué pueda decir de los ansiolíticos? Sí, claro, yo me gustaría simplemente añadir un poquito del tema de harina de insectos.
De hecho, yo recuerdo que hace 10 años cuando se hablaba de este tema, la gente realmente se reía porque me decía, pero ¿cómo lo vamos a implementar la harina de insectos? Y luego, ¿qué voy a decir a los consumidores de pescado? Que este pescado fue alimentado con cucaracha. ¿Quién lo va a comer? Entonces, recuerdo hace años fue esta polémica como muy chistosa, pero ahora mismo realmente hay empresas que ya empezaron a producir a una escala comercial este alimento con insectos como alimento orgánico. El tema con alimento orgánico, con el tema de alimento de insectos es realmente cuál de la empresa tiene una capacidad de producir toneladas de insectos que necesitamos por hora o por día, porque realmente es la cantidad de proteína que necesitamos para el alimento. Por ejemplo, unas moscas chiquitas o unas cucarachas. Es decir, no es tan fácil producir tantos insectos. Necesitamos una capacidad muy fuerte. Claro. Y ahora regresando a la pregunta de qué realmente se está implementado para el tema de estrés. Hay muchas sustancias derivadas de plantas. Realmente yo no trabajo y nunca trabajé con tema de homeopáticos porque pues no he visto artículos científicos de suficiente valor científicos para realmente hablar de este tema ahora mismo. Pero pues como en todo mundo de homeopáticos, seguro hay unos productos así. Yo nunca he visto ninguno que funciona. Ahora sí, yo sé que, por ejemplo, en tema de aditivos derivados de plantas, hay unas investigaciones en Brasil que están usando algunos productos de las plantas de Amazonia, por ejemplo, para el tema de aditivos, en el tema de anestesia, en el tema de manejo. También se usa, por ejemplo, mucho en temas de investigación, jugando con aminoácidos, de cantidad de aminoácidos. Por ejemplo, en el tema de altas densidades, en las especies, por ejemplo, de Mediterráneo. Por ejemplo, el tema de turbot en dorada. Y sí, pues existen muchos estudios. La única pregunta es que sabemos que estos estudios son para 3 meses, 6 meses. No sabemos realmente cómo estos aditivos funcionan a largo plazo, cuando estamos hablando de unos años, por ejemplo. Bueno, pues a ver, ya la última pregunta para terminar. Y es para Mata, pero digo, quédate aquí, Arleta. ¿Qué diferencias hay entre la calidad estructural de la proteína proveniente de la soya contra la proteína de los mismos peces? Me imagino que va con relación a la digestibilidad. Como digestibilidad. Pues, a ver, porque digamos, bioquímicamente, pues la proteína son proteínas, ¿no? O sea, van a estar formadas de diferentes aminoácidos. Pero ya comparando esto, o sea, a nivel, cada especie, por decirlo, o sea, las enzimas digestivas de cada especie también están enfocadas al alimento que van a consumir. Entonces, si hagan de cuenta que la tripsina no puede cortar los enlaces que corta normalmente, o porque no hay lisinas, o porque no hay... Entonces, uno también puede meterle una proteína que sea de muy buena calidad, pero si la maquinaria digestiva de la especie no tiene esta capacidad, ¿no?, de cortarlas y para poderlas digerir, entonces pues no va a servir de nada, ¿no? Es casi que se queda la estructura cerrada y como se come algo se digerirá, pero la mayor parte se excreta. Perfecto. Bueno, pues le vamos a cortar aquí. Les doy muchísimas gracias a todos los que han estado haciendo preguntas. Me imagino que varios sus preguntas no salieron. Escriban, por favor, y bueno, las presentaciones estaban, los correos electrónicos de los 2 investigadores. De cualquier manera, pregunten a Mena, ahí mismo donde se registraron, para que se los pasen y entonces se comuniquen directamente con ellos y puedan entablar una comunicación. Antes de terminar y de agradecerles a Arleta y a Mata su participación, les pido tantito que no se vayan porque se van a dar algunos anuncios de parte de Amena, ¿sí? Entonces, no se salgan, no se vayan y mientras tanto, bueno, pues les agradezco enormemente a Mata y a Arleta por darnos esta plática muy interesante. Seguramente vamos a tener otras.
al respecto y quizás ya metiéndonos más en los detalles de la nutrición. Y también les agradezco enormemente a todos ustedes que han estado aquí en estas 2 horas, que fueron 2 horas continuas de la plática. Y pues muchísimas gracias. Y ahora les cedo el micrófono a Ana por parte de Amena para que les dé los anuncios. Mil gracias, Marta, Arleta, gusto en estar con ustedes. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora Tere. Muchas gracias por su trabajo de moderación y igualmente muchas gracias a la doctora Arleta Skrinska y al doctor José Antonio Mata por sus 2 pláticas. Excelente información. Les dejé por ahí en el chat el enlace para que contesten una encuesta acerca de este seminario. Es súper rápida, la contestan en menos de 1 minuto, entonces si nos pudieran ayudar con eso, se los agradecemos. Igualmente, les dejo este anuncio de nuestro próximo seminario. Es el lunes 26 de octubre, en 2 semanas. Es de fabricación de alimentos balanceados. Estos son nuestros 2 ponentes, Juan Francisco Cervantes y Miguel López. Va a estar el cartel y la invitación y el registro y demás en nuestra página, en nuestras redes sociales, y también les vamos a mandar un correo con toda la información. Los esperamos dentro de 2 semanas. Igualmente tenemos otro seminario técnico comercial, nuestro segundo seminario técnico comercial con Novus. El título es La cerda hiperprolífica, retos nutricionales para maximizar su rentabilidad. Este va a ser el 3 de noviembre para que vayan apartando la fecha. Quería mencionar que pues tenemos estas grabaciones de los seminarios en nuestro canal de YouTube. Nada más buscan Amena AC en el buscador o ahí está la dirección, ¿no? Igual, si los quieren compartir, además, pues se los agradecemos. Y pues esto es todo de mi parte. Aquí estamos todos felicitando a la doctora Tere Viana, que es su cumpleaños hoy. Muchas gracias igual a todos ustedes por acompañarnos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Mil gracias. Digo, un gustazo, ¿eh? Gracias, Tere, muchas felicidades. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, Tere, hasta luego.